Saludos, saludos, saludos familia, un poquito tarde, pero aquí estamos ya viernes y no se me escapa nadie. Así que muchísimas gracias, el 305 Miami hasta las 4 esquinas del mundo. Aquí estamos en otro programa de Sin Censura. Hoy estoy bien, pero bien contento y les digo que he estado contando los días porque este hermano que tengo aquí es uno de, puedo decir, de mi familia. Realmente lo admiro muchísimo, es de esas personas que se da a querer, que ha hecho muchísimo, pero muchísimo por esta plataforma y que es un excelente ser humano. Vamos a saludito, pero después lo subimos. Saludos por acá para mi hermanito el negro Sport, para Pita, que a él se le escapó por acá, se le escapó el directo con la máquina, excelente. Clary CC, por aquí también. Fran Número, mi hermanito de RD, República Dominicana, ahí está. El Chaca, que ya estamos pactando, ya estoy hablando por ahí con el manager de Chaca para tenerlo el próximo mes aquí, sin censura. Lo dice Mr. Dávila, mi hermanito, muchísimas gracias por estar aquí. Claudita, solo tú y yo, también bendiciones a Cere, a todos los que van llegando, muchísimas gracias. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Así que si mi hermanito Freddy está ready, está listo por ahí abajo, ya lo voy subiendo. Vamos a seguir un poco de saludos tutoriales aquí que está también. Bendiciones a todos, señores. Aquí estamos ya con mi hermanito Freddy o Estudio Aventura. Buenas noches, por fin, mi hermano, te tengo acá. De verdad que es un placer para mí poder estar compartiendo contigo como en los viejos tiempos. Te confieso, déjame saludar a Jay por acá también, a familia Escacha. Te confieso que me iba a poner de huevo, porque de verdad que lo merecía, pero problemas con el aire, dije que va, me voy a ahogar. Me voy a ahogar y entonces vamos a estar un poquito más frescos. Mira, casi no nos ponemos de acuerdo. Casi nos ponemos de acuerdo y nos vestimos casi. ¿Cómo tú estás, Freddy? ¿Cómo tú estás? Estamos conectados, brother. Sí, pues, sí. Gracias a Dios, bien. En lo que cabe, bien, gracias a Dios. La verdad que hay circunstancias y hay problemas y todo eso como en toda persona, pero saliendo adelante siempre y con la frente en alto, siempre remando y luchando hasta donde Dios nos quiera llevar. Defíneme, me gustaría que me definas tu vida o lo que ha sido tu vida hasta ahora, porque todavía te queda muchísimo por vivir. En una canción, ¿cuál es la canción que tú crees que te identifica a ti, a Freddy, y que representa la banda sonora de tu vida? Pues hay muchas canciones de verdad, pero ahora bueno, es una alabanza que a pesar de que aún cuando andaba afuera pues de las cosas de Dios, no siempre en mis cumpleaños la he cantado y me he tomado un tiempo. El día de mi cumpleaños siempre me he tomado como un tiempo para tocar el piano y cantar esa alabanza. Creo que esa sí es una muy especial que no puede faltar en ese día y se llama Este Día Especial. Es de Jesús Adrián Romero. Wow, excelente cantante. Me imagino, ya no la conozco, pero me imagino. Saludos para Yomi, nuestra manita que está por acá también, para Adriana. Muchísimas gracias. La vida en ti realmente se ha reflejado muchísimo en la música, se puede ver. ¿Y cómo llega la música a ti o cómo Estudio Aventura llega a la música? Pues la verdad, la música, yo siempre he dicho que Dios es quien me la dio y éramos unos niños, digo éramos porque mi hermano está incluido ahí también, Denis Soriano, y pues éramos unos niños y recuerdo que en la iglesia llevaron piano, llevaron guitarra, llevaron bajo, llevaron de todo, pero todo inició con una flauta que yo me crié con padrastro y él llevó una flauta, mi mamá, no me recuerdo. Entonces yo empecé a sonarla y sacando el carnavalito y nunca había tomado una clase de música o algo y pues vieron eso y dijeron, hey, este muchacho le gusta la música,
Y dijo mi mamá, comprémosle un piano. Y lo compraron y así empezó. Y yo pasaba, Barney es un dino, no pasaba de ahí. Que lo quebré, por cierto, lo quebré porque estaba frustrado que no pasaba de ahí. Y antes no estaba el YouTube como para decir, voy a buscar un tutorial y aquí me arranco, no. O sea, todo a puro oído, yo pienso, fue Dios. Y luego estaba la batería, compraron una batería en la iglesia, ya podía un poquito de piano y así fue como inició lo que es la música en mi vida. Me recuerdo que mi hermano aprendió piano también, porque yo aprendí primero, pero luego yo le enseñé algunas cosas a él y él aprendió, entonces él cantaba, tocaba el piano y yo les dije, pues ahí está la batería, le voy a pegar. Nunca en mi vida yo había visto una batería, o sea, la había visto en grupos así y todo eso, pero que yo la tuviera cerca, yo agarrara las baquetas y decir, pues, la voy a tocar. Y así inició todo. Empezamos a tocar en ese servicio religioso, por decirlo así. Y, y bueno, ahí me arranqué. Empecé con la batería, y primero el piano, luego la batería. Y así fui, también me quedaba viendo a mi padrastro cuando hacía los acordes en la guitarra y yo me quedaba nada más viendo. Hasta que cuando había una oportunidad porque él era bien delicado, no le gustaba que éramos niños, pues que le fuéramos a quebrar su guitarra. Y yo me atrevía cuando se iban y me ponía a ran. Y una vez me vio y me dice, ¿y eso quién te lo enseñó? Pues de verlo a usted, le dije yo ya. Así fue como arrancó todo. Es decir, que has aprendido música de manera autodidacta. ¿No has estudiado música, Freddy? Luego sí tomamos algunas clases, pero ya como teóricas un poco, sí. Pero pues también igual no de lleno, no me metí tan de lleno, pero sí, algunas cosas sí. Y ya luego, pues, a veces hasta la fecha, lo que es mi fuerte es el piano, a veces hago unas notas que yo no sé ni cómo se llaman, de verdad, pero las hago. Dice Jake por acá, vamos a ir saludando a Erki, mi hermanita Erki, Romina, a mi Romina también que está por ahí, muchísimas gracias. A Adrianita Azul Marina también, muchísimas gracias a todos los que están llegando. Y Taller de Leo y disfrutando de este hermano que realmente es uno de los grandes y lo admiro muchísimo. Dice Jake por acá, Discos, Freddy, ¿cuál es tu inspiración de vida? Mi inspiración de vida, pues ya saben, la mayoría que somos padres son nuestros hijos. Y yo creo que él es el que me impulsa a seguir luchando, porque creo que tengo esa no obligación, sino que, porque pues como cuando uno dice obligación es como que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, no, es como, o sea, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo sería la palabra? Porque pues tengo que luchar por él, tengo que sacar fuerza de donde no tengo, porque él es un niño y ya cuando él sea todo un profesional, como todo padre queremos que nuestros hijos lo sean, ya yo tal vez bajo la guardia un poco, pero mi Nunca se inspiración es baja, él. eso nunca se baja, eso nunca va a bajar. Esa sería responsabilidad, La responsabilidad. responsabilidad, sí, Y esa es la palabra. por Hey, acá también. estoy un poco nervioso porque estar aquí No, qué nervioso, sí. Sabes que con siempre, sí, siempre tú has sido de la casa, nunca te has ido ahí y realmente no es la primera ni va a ser la última de tantas veces que hemos compartido juntos y realmente te lo digo que de verdad que esperé muchísimo los días para poder estar conversando por acá contigo. Cuando empiezas a cantar, cuando empiezas a cantar y te das cuenta y dices, wow, estas notas me están saliendo. Cuando lo descubres, Freddy, y dices, voy a empezar a practicar un poco, a estudiar lo que es la música y empezar a cantar. A cantar en sí, me recuerdo que fue como en el 2009, creo, si no me equivoco. Y todo empezó por mi hermano, ¿verdad? Que él, no, que escribamos canciones y porque tenemos un par de canciones juntos y, y así inició, pues me decía, no, que vos sabes cantar y yo sé que sí tenés el potencial,
pero yo tenía ese miedo. Entonces, y fuimos a cantar algunas, las fiestas patronales que son en El Salvador, en varias ciudades, y nos invitaban y así andábamos con él, y creo que él fue el que me impulsó, pero quien me terminó de animar más, ya todos lo conocen, el que o sea, mi hermano me animó mucho, me inspiró mucho también, y me ayudó, la verdad, él, pues ya saben, es un cantante profesional, pero él me decía, no, que es que no le hagas así, no, es que trata de respirar más y que Sí, el ajá, diafragma, utilizarlo ajá, entero. y yo decía, el diafragma, pero ¿y eso qué, con qué se come o qué? Pero, Es pero difícil, eso es bien difícil, es ya luego difícil. fue Chaín Mr. Cañas, el Sí, queridísimo Chaín Mr. Cañas, que me decía, no, métele coro, métele, y cuando él cantábamos en el grupo que andaba, él, pues yo metía coro detrás de y y lo ellos hace muy dos. bien, y lo hace muy bien y le ha ido cogiendo el gusto. Dice por aquí Adrianita Freddy, ¿qué se siente ser el entrevistado por Tony? No es la primera vez, Adriana, no es la primera vez, Mm. realmente nosotros ya les digo que hemos compartido muchísimo, si van ahí a los directos míos, que tengo muchas veces llegaba Freddy, también mi otro Aventura, hermano Aventura RB. y RB, y igual yo iba por allá y realmente siempre fuimos una familia y realmente lo que cada cual ha ido cogiendo ¿cómo decir? Su rumbo acá, en dependencia de la plataforma, y después vamos a hablar un poquito de ese tema por arribita, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, después, poquito a poquito, ahí llegaremos después, porque realmente Estudio siempre fue uno de los que ayudó muchísimo, los que estaba ahí para tanta gente y de pronto se nos desapareció y después vamos a hablar de eso. ¿Qué se siente? Hablaste Mr. Chaín. ¿Qué se siente haber competido con él en aquel programa donde compartieron juntos y que fueron toda una sensación, tú y él, en este programa de Luis, de YouTube Tiene Talento? ¿Qué sentías tú al ser parte del programa y que a la misma vez estabas compitiendo con la persona que realmente te dio estos consejos, como tú lo decías? Pues sí, al principio eh, me recuerdo bueno, él me llevó la Silverado azul ahí, me dice, no, que va a haber un concurso, entonces, y yo me inscribí, y luego se me prendió el foco y dije, yo me traigo a Don Chaín, pero al ver pues, los pesos pesados, yo decía, men, este, está difícil, pero tengo algo o sea, cuando se refiere a un concurso, una competencia de algo, yo me fijo en lo que es, que me di cuenta que qué es lo que estaban calificando y dije, ¿qué es lo que están calificando? Empecé a ver a quienes le estaban dando las mejores notas y dije yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo sabía que tenía unos titanes a la par, pues, Sí, porque estaba Don, fuerte. Don Chaín Ha sido una de las más fuertes, yo creo. La Don primera Chaín, estuvo, pero la segunda estuvo María, fuertísima. estaba la Jarochita, estaba Gigi, o sea, El o Tarasco, sea, creo que también. estaba también Yajaira Moreno, no, Ya, hombre, Jaira. Tarasco Michoacano, no, o sea, era puro peso pesado, de verdad. Pero es lo que yo dije, eh, ¿qué es lo que están calificando? ¿Cuáles son los puntos que están ellos tomando en cuenta? Y dije, pues bueno, voy a bailar, voy a buscar algo movido, una cumbia, voy a cambiar de géneros, no voy a estar nada más en mi fuerte, sino que a cambiar de género. Yo creo que mi fuerte es siempre ha sido la cumbia y la salsa, que me ha encantado siempre. Sí, por aquí, mira, por aquí decía Jay que le encanta cuando tú interpretas las alabanzas, pero también cuando cantas Mar Anthony. Arriesgaste mucho musicalmente en ese concurso, tú. La verdad sí, porque como en dos galas creo, yo estuve bastante mal de la garganta porque yo padezco mucho de la garganta y dije, "Man, o sea, ya me había tirado al agua, entonces tenía que nadar. Si no me ahogo, dije, yo tengo que nadar, sea como sea. Y lo mismo, buscando bajarle al tono y muchas cosas. Tuve que cambiar
y también al bajarle el tono a una canción, pues baja Claro. lo que es la esencia de la canción, baja mucho también. Entonces, sí, yo creo que arriesgué bastante ahí. Fue duro, fue duro, fue duro. Dice, Sí. quiero oírlo, amigo. Me he perdido de mucho. Dice que quieren oírte cantar por acá. He leído, sí, es buenísimo. Freddy, de verdad que nos ha sorprendido y realmente pienso que también a la hora de editar los videos, yo pienso que marcaste la diferencia igual y es algo que te ha caracterizado también, Freddy. Tú a la hora de subir un video siempre has sido bien, bien creativo, eres bien, tienes una imaginación y realmente saludo también para Anima por acá, para Mochi, para todos los que van llegando, Mochi. Reba, muchísimas gracias. Ha sido bien creativo a la hora de subir un video. Yo recuerdo que cuando muchas personas lo mandaban simple, tú lo trabajabas, el video tuyo lo trabajabas muchísimo a la hora de mandarlo y realmente era todo un espectáculo verte ahí. Muchísimas gracias, mis tíos, gracias por ese super chat, de verdad que sí, bendiciones. ¿Puedes cantar algo, un pedacito de algo, aquí mismo ahora para que te escuchen los amigos del chat? Hay una alabanza que estaba cantando hace un ratito con un amigo también que tuvo un en vivo, se llama Hilario Araguaney, Sí, y, buenísimo. y esa alabanza, él es un tremendo músico, un Buenísimo. tremendo Mañana va a estar cantante. con Familia Escarcha. Sí, Mañana, sí, mañana está con Familia Escarcha y es, no sé, es un monstruo, de verdad. buenísimo. Y estuve cantando esta alabanza, no sé si puedo poner la pista Ponla, ponla. Aquí esta es tu noche, así que tú puedes hacer sería acá lo que quieras. solo una parte o toda la Como canción. quieras, como quieras. Si quieres cantarla entera, felicidades. Aquí te están pidiendo aquí que cantes en el chat. Así que bendición, es tu noche, Freddy. Bueno, vamos a ver cómo se escucha ahí. Espero que se escuche bien, porque yo iba a conectar lo que era la música y todo a que se escuchara todo clean aquí, pero no sé cómo se escucha, la verdad. Ustedes me dicen. Y la alabanza se llama El Hijo a Dios. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, sí. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día a día circunstancias vienen, me llaman, día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios y yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui amado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen,
Me llaman, día a día vienen tentaciones. Me llaman, día a día circunstancias. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. De Dios, yo elijo a Cristo día tras día y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. ¡Wow! Qué grande, mi hermano. Todos en el chat acá diciendo qué interpretación, Mochi por acá, diciéndolo, Freddy, un abrazo, aplaudiendo todo. Me encanta cada día. Recuerdo desde cuando te conocí y realmente ahora, ya casi un año después, y he visto la evolución en ti, he visto la evolución realmente en ti, no solamente profesionalmente, sino en ti como persona también. Una de las cosas que me gusta acá en el programa es que las personas hablen un poquito a veces de etapas en la vida que no fueron muy buenas. ¿Para qué? Para demostrar como tú que cómo se puede salir adelante. Tú, empezando casi la entrevista, dijiste que en ciertos momentos te apartaste de Dios, que en ciertos momentos te apartaste de Él y después retornaste ahora. ¿Por qué te apartaste, Freddy? ¿Qué trajo eso a tu vida? ¿Y cómo decides después de volver a andar por el camino de Dios? Bueno, definitivamente creo que el apartarse de Dios, uno no podemos echarle la culpa a nadie. No podemos decir, jamás tenemos el derecho de decir que Dios o que las personas, sino que somos nosotros mismos, porque siempre va a haber alguien que cuando uno está empezando algo bueno, siempre van a haber personas que no les va a agradar el que uno se vaya levantando, el que uno vaya siendo mejor persona cada día y depende de uno mismo si uno pues hace caso a esas cosas o a detenerse, pues, o si uno dice no, agarra el coraje y dice no, yo voy a seguir, como dice la alabanza, yo elijo a Dios, véngalo, o sea, venga lo que venga, y yo creo que puedo decir que fue cobardía mía. ¿Qué pasó en la Creo, vida de Freddy? ¿Qué pasó en la vida? ¿En qué momento te diste cuenta que no estabas haciendo las cosas bien? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que recapacitar y volver a encaminar tu vida? ¿Cuándo metiste en bueno, algún momento? bueno, de hecho, yo creo que cuando nos apartamos de Dios y o sea, cuando hemos crecido en las cosas de Dios y luego nos apartamos, siempre hay consecuencias. Es como cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, no hagas eso, mira que te vas a caer o te vas a golpear. Y Dios de la misma forma, Él siempre nos quiere tener bien, pero nosotros somos los que eh, pues decidimos al final y sí creo que he perdido muchas cosas por causa de haberme apartado de Dios y, y pues tal vez puede haber personas que digan, ajá, pero ¿por qué solo cuando están en problemas buscan a Dios? Y, y yo me sentí mal porque dije, tal vez van a pensar eso,
Pero después, luego dije, bueno, cuando estamos enfermos, ¿a dónde buscamos? Al hospital. Cuando nos sentimos mal, ¿qué buscamos? Un médico. Y cuando pues nuestra vida eh, ya no tiene sentido, cuando hemos perdido cosas que amamos y cosas importantes en nuestra vida, creo que es lo mejor es buscar al que sabe solucionar las cosas y al que sabe aplacarlo a uno y mantenerlo siempre bien a uno. Y, y pues sí, les digo, han habido cosas eh, que sí me han hecho retornar y pues yo sé que de esto estoy aprendiendo y ¿Te arrepientes de, a te arrepientes valorar de también. algo? ¿Te arrepientes de algo de lo que has hecho en tu vida? ¿O piensas que de cierta manera eso te ha hecho madurar y te ha hecho ser la persona que eres hoy, que te abrió los ojos? Sí, me arrepiento de eso, de haberme alejado de Dios y haberme metido en pleitos también en YouTube. Ya la mayoría pues saben. Sí me arrepiento, pero de igual forma me ayudó a, a madurar en esa área, pues porque ahora si vienen peleándome o algo, yo mejor nada, hay que digan lo que digan y, y ya, pues la gente que me conoce, Vamos a hablar de eso después, vamos a hablar después de eso, porque fue una etapa donde bien difícil. realmente fue difícil. Yo que realmente vi tus comienzos, vi cómo estabas encaminándote en la plataforma, realmente de estar en el top, se puede decir que de estar en el top, porque llegó a ser un momento que todo era los aventuras, los aventuras, los aventuras. Todo el mundo tenía que ver con ustedes ayudaban a muchísima gente, muchas personas se movían, muchas personas alrededor de ustedes, muchas personas confiaban en ustedes también y confían todavía, pero muchas personas en ese tiempo a lo mejor perdieron la confianza en ustedes. Sí, Y, y después pude ver cómo empezaste a ir un poco en esa caída libre y que perdiste la cabeza. Y he visto el repunte de nuevo. ¿Piensas que de cierta manera la plataforma, como te pasó a ti y le ha pasado a muchas personas, puede afectar? Es decir, lo que empieza a lo mejor como un hobby, lo que empieza como un juego, pueda llegarse a convertir en un vicio que nos pueda llevar al abismo. sí, yo pienso bueno, de hecho yo tuve muchos problemas por eso, eh, porque al final, bueno, muchos se dieron cuenta que yo ni llegaba a los 1000 todavía y me decían, estudio, ayúdame a poner el enlace. Y yo ahí estaba, o sea, porque era algo que a mí me hacía sentirme bien, aunque yo no llegaba a pero pues estaba dejando a un lado a mi familia de alguna forma y sí, se convierte en un vicio y sí afecta mucho, afecta porque creo que debemos de tener un balance con lo que es la familia y pues lo que nos gusta. Igual, si un deporte también no podemos vivir todo el día viendo partidos, ¿no? También tenemos familia con quienes compartir y pues lastimosamente aprendemos de mala manera, pero sí creo que afecta. Cómo estás llevando la plataforma ahora, Freddy? ¿Cómo te la estás tomando ahora en estos momentos, ya después que viviste esa experiencia bastante amarga? Eh, bueno, ahora lo único que estoy haciendo es con mi hermano, inventamos de repente que hagamos esto o algo, o salgamos a algún lugar y grabamos y así, pero ya no lo estoy tomando con respecto a la ayuda, ya no soy honesto y no lo estoy tomando como antes, porque antes era a full, era, bueno, en mi casa estaba la tele del cuarto, estaba la tele de la sala, estaba la computadora corriendo, la tableta, el teléfono del niño y el teléfono de toda la familia ahí. Todos los dispositivos estaban book. Yo recuerdo esa etapa. Yo recuerdo esa Y, y, etapa. y ahora no, ahora solo, eh, no sé, cuando yo siento en mi corazón de apoyar a alguien, digo, bueno, voy a ir con todo ahí. Y sí,
me mantengo apoyando, pero a la misma vez también digo, no, también tengo cosas yo que hacer y entonces estoy así Estás viviendo compartiendo. tu vida, estás Sí, volviendo a vivir tu vida, estoy que la perdiste, sí, la realmente perdí. por completo. Dice Yomi por acá, los excesos siempre son malos, hay que saber balancear las cosas, Yomi. Yo, hasta demasiado es malo. La reina por acá de los parches dice, me da mucho gusto verte otra vez al estudio que conocí al principio, se mira en tu cara, lo digo con respeto, honestamente, en un momento de tus en vivos cambiaste, pero hoy miro esa mirada me erizo de amor a Dios. ¿Qué sentiste, mi hermano? Me duele porque yo estuve también muchísimo ahí y realmente fue bien triste, pero ¿qué sentiste en un momento determinado de tener tantas personas que estaban siempre contigo, apoyándote y de cierta manera en un momento sentiste solo? sí, de eso, pues yo me recuerdo mis en vivo siempre se mantenía un número bastante grande pero eh, todos los problemas que pasaron, pues también influyeron mucho y sí me sentí mal, me sentí solo. Hubo un en vivo donde yo dije, voy a hacer un en vivo, cuando empezó ese problema, voy a hacer un en vivo. Y de verdad llegué del trabajo y éramos dos los que estábamos conectados. Por cierto, recuerdo las personas que eran, nada más tenía dos. Estuve una hora, y esa vez dije yo, no, ya basta, ya estuvo. Yo me he quemado las pestañas, dije yo, ayudando a tanta gente y al final creyeron todo lo que se anda rumorando, pero está bien. Eh, y dije, yo voy a dejar todo en una ocasión le dije a usted también, ya no, ya estuvo. Y pues usted me decía, no, que mira, que tú tienes potencial y que sigue adelante. Y en ese momento de frustración uno no piensa. Yo hasta borré muchos videos, muchos, que ahora me lamento haberlos borrado, pero, pero, pero no, luego eh, dije, bueno, siempre he luchado por lo que quiero, por mis sueños y, y como dice una canción que escribimos con mi hermano, que dice, aunque el camino sea difícil de emprenderlo, yo quiero arriesgarlo todo por mis sueños, no importa qué tanto me cueste alcanzarlo, si no lo logro nada, pierdo al intentarlo, pero si no lo intento, no voy a saber Adelante. no voy a saber si lo podía lograr o no. Entonces, eh, ahora sé que no tengo ese número eh, que me apoyaba antes, pero me proyecto más adelante, me proyecto a futuro. Y de hecho estoy contento porque yo decía, bueno, ya cuántos meses y no veo que suba el número en Google AdSense, nada, ya cuánto y pues estaba con $25 y ahora vi ayer y dije, bueno, ya subió un poquitito, ya vamos bien ahí. Qué bien, mi hermano, te lo mereces, O sea, te lo mereces. y no es por el dinero, sino porque me gusta, pues porque yo siempre dije que tengo buenas mis manos para trabajar, gracias a Dios, y que Dios me ha dado ese talento, pues, de reparar las casas y todo eso. Entonces, no, también si en el futuro, pues, pudiera vivir de YouTube, ¿quién se va a enojar? Claro que sí. Saludos para Nadie. allá, soy Willy. Muchísimas gracias, yo soy Willy, por estar por acá. También a Viviana y familia, a Mía R, que sigue por acá. Muchísimas gracias. Dice Clary, por acá dice, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en mí se perderá esa seguridad. Esa noche cantaste esa canción solo con dos conectados. Nos vamos a otra canción. Freddy, ¿estás listo por ahí para cantar otra canción? Eh, esa canción que estaba diciendo Clarice, y perdonen a todos los amigos que no los he saludado. También ahí a José Almengor, que le estoy viendo ahorita. Saludos a todos. Eh, Voy a cantar esta canción, adiós, que es muy bonita.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Él tiene el control de las circunstancias que estemos pasando. Probablemente el problema sea grande, pero hay que creer en Dios, que Él tiene la solución a todo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¡Wow! Qué grande eres, mi hermano, qué grande, verdad que sí, bendiciones para ti, muchísimo, pero muchísimo talento, aleluya. Dice por acá, yo, mis saludos para mi tía, Grisel Santiago, para Amy, que va llegando, yo soy Willy, usted nada más me deja saber y sería un placer, un honor para mí, para Luis Juárez también, que está por acá, para mí, Juani San Juan, que la vamos a tener el próximo mes por aquí, muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, mi hermano, de verdad que he visto evolución hasta musical en ti, pienso que lo que te ha ayudado es esto mismo que has vivido, estás cantando con mucho más sentimiento y todo, que realmente hace muchísimo tiempo atrás habías perdido, se te notaba igual siempre
ese canto lo hacías bien, pero hoy lo veo que lo estás haciendo del corazón, con mucho más sentimiento que a lo mejor tiempo atrás. ¿No has pensado, estudio, Freddy, de alguna manera en algún momento presentarte en algún programa, mostrar tu talento también en algún otro concurso que haya, para que más personas también puedan disfrutar de tu música, de esa sonoridad y esa voz que tienes? La verdad, nunca he soñado así con plataformas, estar en una plataforma grande. Soy honesto, nunca he soñado de esa manera, pero sí con mi hermano tenemos proyectos que queremos escribir canciones propias cristianas, y vamos a darle hasta donde Dios nos quiera llevar. Sí, tal vez yo no lo he soñado, pero si es lo que Dios quiere, por más que yo trate de esconderme, siempre va a pasar. Qué bien. Y Eres emigrante como muchos de nosotros. Yo soy emigrante, muchos de los que están aquí en el chat. ¿Cómo ha sido tu vida de emigrante acá en los Estados Unidos? pues la verdad, al principio sí, ha sido bastante difícil porque pues los cambios de culturas y todo eso, el idioma, sí fue, y hasta la fecha, por momentos, yo creo que cuando ando así problemas o que me siento frustrado por algo, no sé, que tengo problemas, pues a veces me están hablando y yo como, ¿eh? Sí entiendo todo porque sí lo entiendo, pero me cuesta expresarme, no sé por qué, pero por momentos sí me quedo como, ¿qué digo? Y, y sí ha sido difícil porque con respecto a trabajos también, el, 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 pues el hecho yo soy honesto y digo, no tengo una green card, no tengo un social como para decir, no, fácil, aplico y ya, no. O sea, hay muchas dificultades, pero a pesar de todo, Dios siempre ha abierto puertas, y porque pues no es por el talento o por lo que uno sabe hacer, sino porque Dios es el que acomoda todo. De cierta Pero manera, ¿te has sentido discriminado en algún momento? ¿Has tenido algún problema con personas que te hayan juzgado por ser latino, por ser en, emigrante? en una ocasión sí, y un señor allá en Virginia, se salieron mis perritos y me dice, que tus perros se metieron en mi yarda, te voy a echar a inmigración. Y le dije yo, ok, llámalos, no importa. ¿Sabes qué? Le digo, toda mi familia, todos somos residentes, y pues llámalos a la hora que quieras. Si quieres, yo llamo a la policía ahora mismo. Y él se quedó así como, ok. Y ya me dice, no, mira, tú me vas a conocer a mí, vas a saber quién soy yo. Pero al final él quizás pensó y dijo, Pero bueno, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando a veces todos somos, al final todos somos personas, todos somos humanos? No importa de dónde vengamos, no importa la raza, no importa el color que tengamos, no importa la nacionalidad. ¿Y qué sientes tú cuando alguien viene y se cree que es el dueño de las cosas y que te trata así, te trata de imaginar? Por dentro, ¿qué tú sientes? pues sí, una tristeza, ¿verdad? Porque yo creo que si en un caso yo estuviera en mi país y yo veo a personas de otro lugar, yo diría, bueno, qué bien que vienen eh, turistas aquí, ¿verdad? O sea, es bonito, la verdad, conocer, porque ellos llegan con muchas cosas, con otras culturas, y a mí, la verdad, yo creo que yo soy como un camaleón, yo me adapto a cualquier clima, al lugar donde yo llego. Y creo que por ese motivo también yo digo, no debería de existir eso. Y sí, me he sentido mal muchas veces, porque es como esa vez, yo me quedé así y dije, man, qué corazón, porque yo me he peleado y todo, pero no tendría tanto el valor de hacer algo así, pues la verdad no. A veces Es triste. solo es el arranque como para que
para que se aplaquen también. Sí, es que a veces es triste que vengan esas personas y que traten de querer ser los dueños, ¿entiendes? Cuando Sí, aquí somos los dueños de la tierra, nosotros todos tenemos derecho y realmente es bien triste que te no, juzguen de esa manera. no deberían de existir fronteras, digo yo. Yo Así pienso mismo. eso. Y yo creo que el mundo sería diferente también si todos nos tendiéramos la mano. Pero lastimosamente también no solo podemos hablar de la gente de este país, sino que muchas veces entre los mismos latinos también Así mismo, ¿eh? nos metemos el pie. Y creo que es más entre latinos que con la gente de aquí en sí. Y Sí, es a veces triste, dicen, pero como dice el refrán por ahí, a veces no hay peor astilla que la del mismo palo. Es duro, pero así mismo es. Dice Jay, sí. eso sí da una impotencia que la gente tenga el alma negra, o sea, ignorante e intolerante. Todos somos humanos, todos somos hermanos. Vamos a ver a Diana por acá que dice, a veces solo por el tipo de piel te pueden discriminar y eso es triste. En mi escuela a veces me miraban de arriba abajo y yo como la divina garza, pero no todos podemos ser así. Así mismo es. Es triste, pero es la realidad. Cantinero dice, sí, a Ahorita, la mayoría. Ajá. ahorita que dijo eso, me acuerdo cuando yo era un niño, pues por mi color de piel, ¿verdad? Morenito, siempre, que negro, y que me ponía tanto apodo. Pero, y yo al principio me sentía mal, pero en mi casa, mi mamá, mi abuela, ay, que mi chocolatito, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y así, ¿verdad? Sobrenombres por el color, bien bonitos. Y yo decía, bueno, Tengo y una yo, pregunta por ahí. Tengo una pregunta, ya que tocaste por ahí eso, sobrenombre de chocolatico y eso. Por ahí me dejaron entre las preguntas que te dijera que por qué Chombito. Chombito. Bueno, Chombito, dicen, yo no estoy tan seguro, tengo que investigar eso. Dicen que Chombito es una persona, es una persona morena, de piel canela, así morena. Así le dicen en Panamá, dicen. Entonces, y la persona que me bautizó como Chombito, pues ahí está diciendo DJT y se está riendo. Y creo que tiene dos letras C al final del nombre de ella. Buenas, buenas. Dice Wally por Discul- acá. disculpen que no los he saludado a todos, pero pues también estoy pensando en las preguntas. Es que, quieras o no, DJT dijo, no, ya varias veces hemos compartido, pero venir aquí con él, que es un youtuber, pues de mucho respeto para la mayoría de nosotros, tiemblan las piernas. Pero ya ahorita ya me siento ya mejor. Gracias, no, tú sabes que eres de la familia y realmente todos los que vienen acá realmente saben que venimos a conversar, a exponer puntos de vista, criterios que puedan ayudar a más personas también y esa es la intención, conversar y que de las mismas historias, los que nos han pasado, podamos sacar conclusiones y que ayuden a otras personas también, a lo mejor a analizar, a reflexionar y a salir adelante. Esa es la idea simplemente cuando hacemos acá en Sin Censura, pero por eso nos gusta hablar simplemente sin tabú o diciendo las cosas como son, pero siempre con respeto, sin faltarle el respeto a nadie, que cada cual ponga su punto de vista como es. Realmente siempre ese ha sido el objetivo. Está el que dice, solo el árbol que da fruto le tiran piedra, solo la conciencia de uno es la que sabe y ni la de engañarnos ni nos engaña. Para adelante, amigo, así mismo es, así mismo es. Estudio Aventura, dice Grisel, Aventura, mi molletico, te amo, dice por acá. Estudio, piensa de nuevo, empezar a retomar tus directos, empezar a abrir, empezar a poner tu música, a intercambiar, de cierta manera ayudar también a reflexionar. ¿Piensas hacerlo de nuevo? De hecho, sí, estamos con esas ideas, con mi hermano también de hacer en vivos donde estemos cantándole a Dios y con respecto a los en vivos así, entre de hacer Stringer y que suban varios, yo quiero decir algo y que también en mi canal lo voy a decir, porque a veces, nada más
lo único que hacemos es juzgar. Y yo pienso que, por ejemplo, yo no puedo decirle a usted, DJ T, cántese una alabanza, si usted canta salsa, ¿me entiende? Entonces, No, no, y yo ni salsa ni alabanza. no, pero si usted tiene un género, Dice, digamos que canta salsa de Marc Anthony, yo no le voy a decir, que suba DJ T y que cante, o sea, claro. también tenemos que entender esa área que lo que pasa es que en el tiempo de hoy, la mayoría de cristianos, me voy a atrever a decirlo eso, no me gusta hablarlo, pero es la verdad, y yo igual lo voy a decir en mi canal. Lo único que, que hacemos es que queremos cambiar a la gente, que decimos, no, que este tiene que buscar de Dios y tiene que cambiar. O sea, nosotros como humanos que somos, tenemos tantas faltas, a diario cometemos errores, a diario le fallamos a Dios, queremos cambiar a la gente. Y no, al final el que cambia el que pone en el corazón de la persona, es solo es uno, y se llama Dios, es el único. Y él no tiene. Has tocado algo, un punto bien fuerte y ahí viene mi pregunta ahora. Yo digo que las mismas personas me van dando pie y ahí viene mi pregunta. Saludos para mi tía Mayrita. Mi pregunta para Cantinero Llamarita. también, mi hermanito también que está por acá. Así es Dios el que cambia, nadie es perfecto. ¿Piensas tú? Y acaba de decir algo que es una realidad. ¿Piensas tú que a veces cuando se trata de imponer, cuando se trata de cambiar y a veces no de la mejor manera, ahí es donde vienen las personas que realmente se apartan de, por lo menos de ir a una iglesia, o a lo mejor siguen llevando su fe, siguen buscando a Dios, pero lo hacen apartado, a lo mejor se retiran y lo hacen desde su casa, lo hacen a lo mejor en otros lugares, pero eso es lo que hace que se aparten de una religión o de una iglesia como tal. De hecho, hay personas que piensan y dicen, yo no me voy a meter con personas que no son cristianas. Pero, ¿y entonces dónde queda lo que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Por qué yo me voy a juntar solo con cristianos si ellos ya conocen de Dios? Yo voy a buscar personas que no saben, o sea, tratar de llegar con personas y no voy a imponer, sino lo que voy a hacer es demostrarle con hechos también y que sobre todo tener comunión con Dios para que Él vea, que Él se refleje en mí, pues también de alguna manera y diga, hey, cómo estaba antes de loco, cómo andaba peleando y ahora está más aplacado. Eso, hay gente que dice que le dieron o qué tomó o qué hizo. Entonces, y eso también motiva a la gente, pero no podemos obligarlos. O sea, yo no, lo que le decía, yo no puedo decir, no, DJ, si va a subir a mí en vivo, tiene que cantar música cristiana. Hey, o sea, yo no, a mí no me molesta así, porque digo, no, así, poco a poco vamos a ir. ¿Y qué tal y de un día a otro, o de aquí a unos meses, de repente ya viene DJ T y me dice, aunque pase el tiempo, sé. Y yo, hey, ¿y ahora DJ T qué? ¿Qué onda? Entonces yo pienso eso, pero también por eso mismo, ahora que he regresado, por eso mismo no he hecho en vivos, porque no quiero que me vayan a estar, aunque Tú ya no le nunca voy te a hacer. fuiste, tú nunca te fuiste. Mira qué bonito lo que dice Jay. Freddy, uno está contigo por tu humildad, por ser el humano que eres, por la vibra que emanas, ánimo y para adelante. Así mismo es. Pienso que siempre hemos estado todos contigo ahí. Realmente pienso que nunca te hemos abandonado, aunque tú lo pienses que en algún momento te sentiste solo, que en algún momento te abandonamos mucho de los que tú considerabas familia de acá de la plataforma. Pienso que Y siempre estuvimos ahí contigo. leí ahí a la Teto, pues de verdad que yo a la Teto le tengo un cariño, le tengo un aprecio, y bueno, de hecho, yo no, porque él llegó, estábamos cantando alabanza y la Teto llegó y cantó unas canciones. A mí no me molesta, porque, porque yo pienso que hay canciones que eh, yo creo que si yo le puedo cantar una canción a mi mamá, o sea, yo no le voy a cantar una canción que es dedicada a Dios.
sino que yo voy a escribir una canción bonita con una letra para mi mamá. Y ahí es donde está la cosa, la letra, La ahí es donde letra, está la eso letra. Mira, también tiene, hay muchas personas, y tú como músico lo debes saber. Saludo para La Voz, mi hermano, a para mí, Mundo Vivar también. a mí la Mira, música que habla groserías ahí es donde y que vamos, agarre, que aprieta y que, ahí es donde vamos. porque digo, Mira, tengo familia que son mujeres, pues, pero ahí es y donde vamos, fíjate bien, Freddy, ahí es donde vamos. Hay muchas personas que a veces critican que si es reggaetón, que si es reggaetón. No, a ver, no es el género musical como tal, sino la letra. Hay muchas baladas que también tienen letras que bien, pero bien fuertes. Y a lo mejor usted la escuchó y dice, ay, qué música más bonita, te relaja. Y lo que está escuchando en las letras, te voy a decir, me pasó a mí una vez. Yo una de las canciones que más me gustan a mí, una de las baladas, realmente yo que no sabía ni inglés ni papa en Cuba, decía, wow, qué canción, me encanta, y la ponía donde quiera, la ponía. ¿Y sabes qué me pasó? Cuando vine acá a los Estados Unidos, en una de las fiestas que hice, puse esa canción y no la puse ni clean, yo no sabía ni lo que era música clean, una balada. Y enseguida vinieron y me dijeron, oye, ¿tú sabes lo que estás poniendo ahí? Y dije, wow, esta sí, tremenda canción. Y me dijeron, no, la canción esa, lo que están poniendo ahí, las letras que están diciendo, está fuerte. Y yo no lo sabía. Entonces, ojo, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta el hip hop, a mí me gusta todo tipo de género musical. Ahora, a mí lo que no me gusta es las letras donde de cierta manera, como tú dices, se denigre a denigran las a la mujer. mujeres, las letras que son groseras, ese tipo de letras, yo ni en balada ni en No, nada, no la paso. No la no, paso realmente. y yo ya no terminé de decir a la Teto, cuando yo haga en vivo, si él quiere llegar y cantar la canción que él quiera, yo no tengo ningún problema, de verdad. Para mí no hay ningún problema y por eso yo lo voy a hablar en vivo. Voy a hacer un video donde yo diga eso. Pues, hey, de alguna manera tenemos que llegar a la gente, tenemos que buscar cómo y seguir. La amistad es muy aparte, o sea, la amistad, el trabajo, la iglesia, esto es muy aparte, muy Pero la aparte. industria de la música, pero la industria de la música en lo que es el género el género de alabanza, la música cristiana, tiene mucho campo y tiene mucha pegada. Es una Sí, música que muchas personas siguen, realmente, siguen muchísimo. Y como te decía, de cualquier tipo de género, country, de todo, el problema está en las letras, en otro tipo de letras yo que realmente es bien, pero bien triste. Piensa de cierta manera, rectico mi fíjate teto. bien, piensa de cierta manera hacer un programa, pero un programa establecido, Freddy. Un programa establecido por un orden donde tú digas diario o no sé, una vez a la semana puedes hacer un programa preparado donde le pongas nombre y donde de cierta manera ya tengas un guión, una idea de lo que vas a hacer. ¿Piensas en algún momento hacer eso? Sí, de hecho lo he pensado y ya estoy viendo candidatos también que me gustaría también que estuvieran ahí, pero con respecto a la música cristiana es muy diferente a la música secular, porque hay momentos en los que yo vengo del trabajo y bueno, aquí a mi izquierda, los voy a tratar de, aquí a mi izquierda, ahí está un piano que está aquí afuera. eh, y a veces yo vengo del trabajo y no sé, como que vengo muy, eh, Cargado. no, o sea, vengo, ajá, cargado, pero también vengo como bien sutil, bien así, bien, Ah, no, ya. que yo digo ahorita con una alabanza que cante me relajo y de repente empiezo en el piano, aunque pase el tiempo, y empiezo a sentir algo bonito y digo, no, ahorita yo me tiro un en vivo porque el momento está, o sea, porque estoy viviendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy cantando. Por eso a veces hago los en vivos así, de repente, por lo mismo, Sí, porque sí, sí, pero lo que te digo, me gustaría en algún momento te hago esa propuesta, que pienses sí, un programa con todo lo de la ley ya programado y donde ya Freddy venga con sus invitados. Tú tienes madera y muchos de los que están aquí lo saben. Tú tienes madera, tú eres un comunicador excelente, a ti te gusta hablar, eres un influencer, lo has demostrado a lo largo de tu tiempo acá en la plataforma. Y me gustaría ver un programa como ese acá en la plataforma donde tú cantes, entrevistes, hables
te diviertas y lo hagas de la manera que lo estás haciendo ahora. Yo pienso que sería fenomenal. Sería fenomenal Sí. y con toda la creatividad que tú tienes, yo pienso que la vas a reventar, mi hermano. Vamos a saludos. Saludos para Nenita, para Víctor Ren, para Oneida. Muchísimas gracias, Oneida, por estar acá. Mi hermanito La Máquina, a toda revolución. Muchísimas gracias, Romina, mami Romina, acá también a todos los que van llegando. Bendiciones, bendiciones. Nos vamos a otra canción, nos vamos a otra alabanza. Y un besito a mi teto, que no se sienta mal, que no se sienta mal mi teto, de verdad. Esta alabanza, bueno, casi todas me gustan, pero estas son de mis favoritas. Y se llama No hay lugar más alto. ¿Sí se escucha ahí? Sí, perfecto, perfecto. Si se escucha muy alto, me dice. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Wow. Bravo, mi hermano, de verdad que te felicito, te felicito. Hoy puedo ver otro Freddy, un Freddy más enfocado, un Freddy que sabe lo que quiere, un Freddy que sabe a dónde va. Sobre todo eso, que se perdió en el camino como nos pueda pasar a todos nosotros, pero que realmente supo tomar la decisión correcta. No es perderse, sino es saber decir, estoy errado, estoy haciendo las cosas mal y tengo que volver al camino del bien. Muchísimas gracias, saludito para ti, mi hermano, muchas gracias y te deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. De verdad, mi hermano, cuenta con nosotros y ahí vamos a estar para ti. Siempre te lo digo, nunca nos hemos ido, siempre hemos estado ahí contigo, siempre, siempre. Para todos los amigos que van llegando, para todos los amigos que van llegando, siempre recuerden lo que les digo. Aquí tenemos una encuesta en el chat. Si la respuesta es no, por favor, no lo piense. Vaya al enlace que está arriba y por favor suscríbase con Estudio Aventura, una de las personas más talentosas, de las personas más creativas, de las personas más alegres que he podido conocer yo. Y realmente lo digo que siempre se lo he dicho que es mi hermano, es de la familia y realmente me alegra muchísimo que esté retornando, que lo esté haciendo limpio, que lo esté haciendo sano y que esté ahí de nuevo para todos, demostrándonos que es un grande y que tiene muchísimo talento sobre todo. Un abrazo, mi hermano, de verdad que sí. ¿Qué quieres decirle a todas las personas que están ahora mismo aquí, a las personas que están viendo la entrevista en repetición? ¿Qué le quiere decir a todas las personas, Freddy o Estudio Aventura, como todos de cariño te conocemos? Pues no, lo que sí me gustaría decirles a la mayoría es que los que empezaron a seguirme porque le cantaba a Dios y que de alguna forma los decepcioné por mi comportamiento, también los errores, los pleitos y discusiones que tuve aquí, es nada más. Yo sé que ya Dios ya me perdonó por todo eso porque me he arrepentido de corazón. No lo he dicho nada más de diente a labio con Dios, sino que le he pedido perdón a Dios por los errores que cometí y pues ahora decirle a esas personas que en su tiempo me seguían y ahora están retornando, pues tengo la oportunidad ahora de decirles que me disculpen, que me perdonen por todo eso y pues nada, que le sigan pidiendo a Dios por mi vida, por mi persona y que cada día tenga más fuerza para seguir adentro y no salirme. Nada más sería eso. Te voy a decir algo, hermano, te voy a decir algo. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores de una forma u otra, siempre en la vida. Pero lo importante, y ahí donde te hace grande, es saber rectificar. Es saber volver a caminar por el sendero correcto. Y lo estás haciendo. Es decir, nosotros no tenemos nada ni que perdonarte, no tenemos nada que decirte, simplemente que eres grande y que sigas, mi hermano, que sigas regalándonos tu amistad, sobre todo, tu hermandad, como siempre lo has hecho, y que sigas cosechando éxito.
pero nadie tiene nada que perdonarte. Aquí el único que puede juzgar, ya tú lo dijiste, es Dios. Y como si ya tú sientes que Él te perdonó, entonces mi hermano, nada, todos los demás nosotros somos simples mortales igual, que cometemos errores y que vamos a estar igual al final estando ahí siempre para ayudarnos y para darnos la oreja. Eso es lo importante. Saludos para mi hermanito Oscar también que llegó por ahí, para Gregory. A todos muchísimas gracias. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver ya para terminar en los próximos? Muchísimas gracias, Adriana, bendiciones. ¿Qué vamos a ver en lo que se avecina, en lo que viene ahora mismo de mi hermanito Estudio Ventura? Saludos, brillos también, José Gil, Yuri, muchísimas gracias también a Mi todos mamá. los que Es mi mamá. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Saludos por ahí para tu mamá, hermano. A ver, quieren subir aquí a decirte unas palabras y lo voy a hacer. Realmente casi nunca lo hago en una entrevista, pero realmente me lo están pidiendo y lo voy a poner aquí porque sé que esta persona igual te quiere muchísimo y quiere subir a decirte algo. Saludos para Makeup, para Tejiendo Puentes también, para Grillo, para Gustavo Quevedo, para todos, muchísimas gracias. Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Recuerden, señores, a todos los amigos que están llegando, que no tienen a mi hermanito Freddy o Estudio Aventura, ahí está el enlace, aquí arriba, fijo, por favor, conéctense con él, que es de lo grande, de verdad, y vamos a estar ahí de nuevo apoyándolo, como siempre. Bueno, mira, tú te lo ganas, mi hermano, mira, esto nunca lo hago, Wow. lo estoy haciendo. Hola, ¿qué dos personas te han subido para acá arriba? DJT, primero darte las gracias por darnos la oportunidad a mí y a Mayrita de poderle decir unas palabras a nuestro amigo, porque Estudio para nosotros siempre ha sido y siempre será nuestro amigo. Quiero decirte algo, Estudio. Es muy fácil caerse. Mucha gente se cae. Lo que es difícil es saber levantarse. Y eso tú lo has sabido hacer, levantarte. Ayer me pasó algo. ¿Y sabes qué pasó algo? Subí a tu en vivo pensando que era un en vivo como cualquier otro que hacíamos antes de cantar, y era un en vivo de Dios, ¿no? Como decimos nosotros. Y te voy a decir algo. Ayer yo subí a tu en vivo donde se estaban cantando alabanzas y yo fui y canté 2 canciones, gracias a Dios, eran canciones de amor, que es lo que nos da Dios. Y te voy a decir algo, ayer fue un día que yo me sentía muy triste, a mi mamá le dio un ataque de algo en Cuba y yo me sentía muy triste. Cuando entré a tu en vivo y escuché todo lo que se estaba hablando en ese en vivo, yo sentí una paz y sentí una tranquilidad tan grande. Me sentí tan bien en tu en vivo que, como pudiste ver, no me fui hasta que se acabó. Realmente creo que si te vas a ir por ahí, hazlo, porque realmente me hiciste sentir, me sacaste toda aquella tristeza que tenía dentro de mí con esas alabanzas, con esas cosas lindas que hablaron, con esas cosas que leyeron de la Biblia. Yo me sentí súper bien, pero súper bien. No me voy a disculpar en decirte que canté, no importa, porque le canté al amor. Y en ese en vivo, lo que había y lo que estaba brotando en ese momento era amor. Así que nosotros no tenemos nada que disculparte, nada. Todos caemos a veces, todos hacemos cosas malas. Aquí nadie es un santo, como decimos nosotros. El único santo es Dios que está ahí arriba. Así que tú sabes que nosotros te queremos mucho y yo te apoyo al 100% que sigas con ese canal como lo estás haciendo, porque cada vez que lo hagas, ahí estaré junto contigo, mi amigo. Porque sabes que yo te quiero de corazón, mi hermano. No, y quiero agregar algo ahí. Eso es lo que yo siempre digo. A veces la mayoría lo único que hacemos es criticar y juzgar y no sabemos tal vez los problemas que la gente está teniendo y muchas veces buscamos refugio en esta plataforma. Yo muchas veces que se escucha un ruido. Sí, voy a cerrar el micrófono un momentico a Leo hasta que Yo ya muchas veces que he estado triste, he subido algunos en vivos y ahí me he sentido mejor y de verdad que el escuchar lo que la Teto dice, yo le agradezco eso y no tiene nada que disculparse.
Yo le tengo un cariño, le tengo un aprecio bastante grande. No le puedo decir número porque es demasiado grande. Gracias. Desde la primera vez que lo conocí, hubo esa conexión y se puede ver el corazón que también la Teto tiene y no, agradecido de verdad por la amistad. Gracias a ti. Y pues también ya me pusieron melancólico porque en los momentos más duros yo sé que mi familia ha estado conmigo, pero también aquí públicamente le agradezco a Mayrita que ha estado siempre ahí cuando, lo siento. Adelante, mi hermano. Mayrita, tira. Mira, saludos a todos. Yo, Saludos, Mayri. besito. Yo lo único que le quiero decir a Estudio Ventura, porque aunque yo hable con él, siempre le digo Estudio, que yo lo quiero a él, como sea, de donde sea, él lo sabe. Siempre voy a estar con él. Ahí va a tener mi oído, mis consejos. Y no importa, si te caes, te levantas y yo voy a ayudarte, como siempre. Gracias. Tú sabes que cuentas conmigo, que te quiero mucho. De verdad lo digo, de corazón. Y a toda tu familia, tú lo sabes. Sí. Y que siempre voy a estar contigo. Eso es lo único que yo le voy a decir. Siempre yo voy a estar con él. No, y de verdad que yo siempre hablo, casi todos los días hablo con Mayrita, pero él dice DJT que no acostumbra a subir a nadie y de verdad que es un regalo, una sorpresa bien grande porque de verdad igual Mayrita significa mucho para mí de verdad y no solamente lo he dicho aquí, sino a ella también le he dicho, Mayrita, la quiero mucho y siempre. Luego cuando no le hablo un día, ando, y no le hablaba a Mayrita, y no le hablaba a Mayrita, y ahí ando con eso, pero sí le agradezco por su amistad también, y pues el cariño es mutuo. Quiero agradecerte porque Estudio Aventura, si él no habla conmigo todos los días y yo no le contesto un día, está llamando hasta mi esposo para saber qué me ha pasado conmigo. O sea, que yo le digo, tú hasta el presidente de Estados Unidos, tú me estás localizando por todos lados. Pero sí, yo te quiero mucho, te queremos, tú sabes que te queremos y para adelante. Siempre me tendrás, no estás solo, aquí estoy yo. Gracias. Muy bien. Neto, mira quién apareció. Leído Wow. tú. Leído. ¿Qué tal? Lo que ¿Qué le quieras tal, decir Mira por quién acá. apareció, Teto. La voz, un abrazo bien grande. A ver, vamos a Leído, lo que quieras decirle, saludo para la voz, lo que quieras decirle, tu consejo para Freddy, lo que quieras decirle ya acá en los minutos finales, nos hemos ido pasando. Oye, DJ, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Se oye por ahí un Leído, algo que quieras decirle, algún consejo que quieras decirle a Freddy. Hola DJT, espero me estén escuchando. Muy buenas noches Sí. a todos. La verdad es que apenas estoy conociendo a este invitado suyo tan especial y voy a tratar de resumir lo que escribí. Solo al árbol que da frutos le tiran piedras. Ninguno estamos en la capacidad de juzgar a nadie, aunque lo hacemos, la verdad, a diario, porque mientras un dedo señala a otra persona, 3 nos están señalando a nosotros. La religión no debe ser para desunir, sino al contrario para unir. La verdad, y así lo siento, soy religiosa, no pertenezco a ninguna institución religiosa,
porque la vida me ha enseñado realmente que la única y verdadera religión es el amor. El amor no divide, el amor no hace daño a nadie, el amor es misericordioso, el amor perdona. Entonces ahí dejo estas palabritas. Gracias por permitirme subir, DJ T. Realmente es primera vez que estoy que me fue sin censura, donde podemos subir. Muchísimas bendiciones. Los quiero a todos y sigo diciendo, somos una familia. Hay familiares muy gratos, familiares un poquito menos, pero somos una familia. Muchísimas bendiciones y para adelante. Gracias. Un besito, Leo, un besito grande. Gracias. La voz, algo que quiera decir por acá, algo que quiera decir por acá. Bueno, no, ya todos se han expresado bien, ya. Solamente quería mandarle un saludito a la Teto, que ya se olvidó de mí completamente. Pues nada, un saludo grandote, sabes que te quiero muchísimo, mucho, mucho. Bueno, muchísimas gracias para todos, muchísimas gracias para todos. Me alegra que estemos ahí con Freddy, demostrándole que de verdad nunca estuvo solo, siempre hemos estado ahí para él y me alegra muchísimo que esté retornando. ¿Qué tú crees, mi hermanito Freddy, si despedimos ahora con la buena música que haces, con tu alabanza? Y decirle a todos que muchísimas gracias en esta semana. Ha sido una semana bien, pero bien larga para cada entrevista, algo que realmente no acostumbro a hacer, pero tenía muchos compromisos y realmente, gracias a Dios, todo salió bien. Disfruté a cada uno de los invitados, hemos aprendido y le quiero dar gracias a todos por tanto apoyo, por haber estado ahí apoyándome realmente a todos. Muchísimas gracias a todos. De corazón se los digo, ya la próxima semana volvemos con 2 entrevistas a la semana. Va a ser una semana de poder femenino. Gracias, Lilian. Muchísimas gracias también a Grisel, también por su superchat que nos dio. Y se lo digo que la próxima semana viene totalmente de mujeres, martes, miércoles, y pienso hacer también subir el viernes la historia detrás de YouTube de Juan y San Juan, que estuvo por ahí. El miércoles vamos a estar con Susi Carrillo celebrando su cumpleaños de vida con sazón. Vamos a estar celebrando con ella. Vamos a estar el jueves con Yasmín Blogs y entonces cerrando con Juan y San Juan. El viernes la historia detrás de YouTube de esta excelente persona, excelente youtuber que es Juan y San Juan. Así que muchísimas gracias a todos. Va a ser una semana dedicada a todas las mujeres y gracias a todos, a mi hermanito de estudio, mi hermano. Para adelante, que los cobardes no se han escrito a nadie, nada. Eres grande, te queremos y espero que... Te voy a decir algo de corazón. Mira, a veces los números engañan, Cuando tú decías ahorita que tienes 30, tuviste 30 y pico, 50, 40 y que en un momento te viste con 2, esos 2 que tuviste, créeme que en un momento determinado valían más que esos 30 y pico, 40, 50 que tenía. Entonces, mi hermano, lo importante es que siempre que tú hablas, siempre le importa la cantidad. Eso no determina, siempre lo digo. Lo que determina es la calidad. DJ, que eso vale muchísimo más. DJ, vamos a bajar para que termines el programa y cierres con tú y Freddy. Un beso, la voz, ya tú sabes, estudio. Te quiero muchísimo. Y DJ, gracias por dejarnos subir. A ustedes. Muchísimas gracias. Freddy, a DJ T y a mí nos gusta la canción esa, que No llores por mí, esa que le cantaste a la abejita. Sí. Ok, yo me despido. Besitos. Bueno, Muchísimas yo quiero agradecer a unas personas que no las puedo dejar sin agradecerle, que son de la plataforma y pues ya ahorita se fue Mayrita, Dulce Abejita, Jessica Blog, Clary CC, Yomi Sus Cosas, Juan y San Juan, Hilario Araguaney, que han estado bastante pendientes, y la tía Grisel Santiago también, que siempre ha estado animándome, de verdad que, y muchos más, no quiero que se sientan mal, pero ellos son los que han estado más cerca de mí en estos momentos difíciles que he pasado, y
y nada, agradecerles a ellos. Y para adelante, mi Y, hermano. y quería Mayrita que me despidiera con esa, yo te extrañaré, tenlo por seguro, pero no sé por qué sentí yo el de despedirnos con esta, man. Con la que quieras, mi hermano. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Bendiciones, se me cuidan mucho. Lindo fin de semana, lindo fin de semana. Y como siempre me despido. Nos vemos por ahí en otro directo o otro video de DJT. Estudio, despide a tu manera, mi hermano. Bueno, bendiciones a todos, muchas gracias por el cariño y por la bonita amistad, de la cual no me arrepiento de haberlos conocido, de haber entrado a esta plataforma. Y esta alabanza habla de que quien tiene que recibir la gloria y la honra es el único, no hay otro Dios. Y dice de esta manera. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Buenas noches a todos, bendiciones, que descansen.